Sé, hermanos, que ha sido un poco difícil esta mañana poder cantar, un poco difícil el poder nosotros entonar con total concentración nuestros himnos, por leer, pero esperamos, hermanos, que en el caso de la predicación no sea así. Podamos nosotros meditar la palabra con total libertad y podamos nosotros venir plenamente concentrados, hermanos. Hemos estado analizando durante varios domingos lo que significa realmente la fe y lo que esta fe implica también en la vida de los creyentes, los efectos que la fe tiene en la vida de estos hombres y mujeres santos del Antiguo Testamento. Y ahora, hermanos, llegando al final de esta sección, podemos decir algo increíble en esta porción del texto. Es una porción bastante extensa. Hemos estado durante al menos 2-3 domingos anteriores viendo porciones pequeñas, cortas, un solo versículo. Pero ahora vamos a tener que hacer un barrido rápido y general, casi que por todo el Antiguo Testamento, para poder nosotros ver cómo todos y cada uno de los santos del Antiguo Testamento, todos ellos caminaron y vivieron por la fe. Así que el autor nos va a mostrar en esta mañana una de las verdades más gloriosas que podemos nosotros aprender de la fe. Y es que la fe es indestructible, hermanos. La fe en su misma esencia, en su mismo carácter y en su misma naturaleza, aquella fe que Dios da a los creyentes una vez que ellos han creído en Cristo y han puesto su confianza en Él, esta fe tiene una característica única, y es que esta es indestructible. El autor de los Hebreos termina esta sección del capítulo 11 haciendo un recuento de los efectos de la fe en la vida del resto de creyentes del Antiguo Testamento. Es una sección bastante densa, hermanos, pero que nos lleva a la conclusión final de esta sección y de este tema. Y podemos decir, como lo dije anteriormente, hermanos, debemos recordar esta gran verdad: la fe verdadera en la vida de un creyente es indestructible. Sean circunstancias adversas, sean circunstancias buenas, la fe de los creyentes siempre ha de manifestarse de formas diversas, de muchas maneras. La iglesia de Dios toda está incluida en esta obra de fe. Todos los creyentes de todas las épocas están siendo perfeccionados en su fe a través de distintas circunstancias. Para unos serán circunstancias muy buenas, de mucha victoria en la fe, pero para otros es todo lo contrario: el perseverar a pesar de sus aflicciones, a pesar de sus circunstancias difíciles y adversas. Ambos están llamados a vivir por la fe. Y como hemos dicho desde el principio de esta serie, hermanos, hay un texto que nos define todo este pasaje, y es: mas el justo por la fe vivirá. Y si usted, hermano, realmente ha sido justificado por Cristo, no hay otra manera en la que usted pueda vivir sino por la fe. No hay otra forma en la que el creyente pueda vivir en este mundo si no es a través de la fe. No hay otra manera. Nadie está excluido de vivir de esta forma. Todos los creyentes, de una manera u otra, si hemos profesado la fe en Cristo, tenemos un mismo camino hacia un mismo lugar celestial. Y este camino es el camino de la fe. Estamos todos llamados a creer en cosas que nuestros ojos nunca han visto y a tener plena certeza de promesas de alguien al que nunca nuestros oídos le han oído audiblemente. Estamos llamados nosotros a creer en medio de las adversidades que nuestro Dios nos ha preparado algo mucho mejor en el mundo venidero. Estamos nosotros llamados, hermanos, en esta mañana a sufrir por la causa de Cristo, por amor, por el gozo de nosotros de ser llamados creyentes. Así que esto, hermano, es mi llamado y el llamado del autor de los Hebreos para usted que dice ser cristiano. Debe usted caminar por la fe desde el principio hasta el final. Todos estos hombres y mujeres nos han sido ejemplo precisamente de esto. Unos murieron por la fe, otros murieron hasta el final de sus días creyendo en las promesas de Dios, otros escaparon, como dice el texto, como Moisés, prefirieron vivir grandes adversidades que gozar del pecado. Muchos otros por la fe fueron salvos de la muerte, como vimos hace 8 días en Rahab la ramera. Fue salvada por causa de su fe, de la gran aniquilación que se vino sobre Jericó. Así que vemos los múltiples efectos que la fe tiene
en la vida de los creyentes. Ahora, hermano, ¿qué podemos decir nosotros de esta porción del capítulo 11, del 32 al 40? Bueno, podemos decir algo que es realmente pertinente para nosotros, hermanos. Y es que vivimos en una sociedad, hermanos, en la que ganar es todo. Toda nuestra sociedad, hermano, está orientada al éxito. Todo lo que nosotros vemos y nos venden todo el tiempo es que el hombre y la mujer del siglo XXI debe ser exitoso. E incluso esa idea de éxito material, de todas estas cosas, de ser victorioso, lastimosamente ha infectado a la iglesia. La iglesia moderna tiene precisamente ese mismo síndrome de éxito que el mundo tiene. Y ahora, no estoy diciendo, hermanos, con esto, que yo quiero que nos vaya mal en la vida. Yo no estoy diciendo eso, hermanos. No me malentiendan. No estoy diciendo que los creyentes no pueden tener riquezas. Yo no estoy diciendo eso tampoco. A lo que voy, hermanos, y el texto nos muestra, es que hay un síndrome, hay una enfermedad, hay un afán de tener éxito, hay un afán de tener dinero, hay un afán de mostrarnos exitosos a los ojos del mundo. Y es más, la iglesia hoy nos dice que supuestamente un creyente verdadero, un creyente que está caminando en fe, en victoria, es un creyente que llega a la iglesia en un BMW, que tiene una casa de 3 pisos, en una mansión, y nos hace creer esa idea falsa de que la fe verdadera siempre está evidenciada por un éxito visible y tangible, por una cuenta bancaria con muchos ceros a la derecha. Tendemos a pensar y a comprar esa idea. Es lo que llamamos el evangelio de la prosperidad, donde le dicen a la gente que él tiene un campeón dentro de él y que él debe, entre comillas, vencer siempre. Y él siempre debe estar en victoria, ¿cierto? Esa es la idea que le han vendido. Y en este momento, a esta hora, en muchas iglesias se está enseñando esta mentira, hermanos. Mentira que la gente absorbe y toma como si eso fuera el verdadero evangelio, como si eso fuera la verdad escritural, como si eso es lo que ha sido revelado por el Espíritu. Miren ustedes todos esos ministerios que han sido construidos a punta de pedir plata por la televisión, mostrándole a la gente que el creyente no puede estar enfermo, que el creyente no puede ser pobre, que el creyente no puede pasar aflicciones, porque eso no es la voluntad de Dios, dicen ellos. Que si ellos no son sanos y ricos, ellos no están viviendo a su mayor potencial, dicen. No estás a la altura de tu llamamiento como hijo de Dios y supuestamente hijo del rey, como dicen ahora. No te puedes contentar con cualquier cosa menos que eso. El éxito es el Dios de este siglo y el Dios de la iglesia hoy. Así que, hermano, cualquier enfermedad, cualquier falla, cualquier pecado en la vida del creyente es visto como algo fuera de la voluntad de Dios, como algo menos a lo que el creyente ha sido llamado a vivir. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿es eso lo que este texto de Hebreos nos enseña? ¿Es esto realmente lo que significa tener fe de verdad para Dios? La respuesta es no. De hecho, este falso evangelio es lo que le ha hecho creer a muchas personas inclusive que Dios debe ser abandonado si Él no me da a mí lo que yo quiero. ¿Cuántas personas no he visto yo, hermano, estos años siendo creyente, que se han ido de las iglesias porque ellos fueron y dieron un dinero, pactaron una plata y Dios no hizo lo que yo quería que hiciera? Entonces Dios no existe, ese cuento de la fe es mentira, yo mejor me devuelvo al mundo. Este evangelio, hermano, ha infectado el corazón de muchos creyentes, volviéndolos totalmente adictos al éxito, totalmente adictos al dinero, totalmente adictos al éxito material. Pero este pasaje nos enseña, hermanos, que el éxito visto por Dios es totalmente distinto al éxito visto por el mundo. Totalmente contrario. El concepto que Dios tiene de éxito es totalmente diferente a lo que nosotros vemos en el mundo y la televisión y el internet nos vende todo el tiempo. Así que en esta mañana veremos 2 puntos muy sencillos, 2 contrastes en la fe de los creyentes. En primer lugar, vamos a ver las victorias emocionantes de la fe. Y en segundo lugar estaremos viendo las virtudes perdurables de la fe.
Veremos por un lado la fortaleza de la fe que llevó a muchos de estos hombres a llevar a cabo muchas victorias. Pero por otro lado veremos la otra cara de la fe, la aparente debilidad de la fe, que llevó a muchos creyentes a no tener muchas victorias, de hecho ninguna, pero a poder ser ellos victoriosos delante de los ojos de Dios, mostrándonos esa virtud perdurable, ese carácter indestructible de la fe verdadera en la vida de los creyentes. Así que en primer lugar vamos a ver las victorias emocionantes de la fe en los versículos 32 hasta la mitad del versículo 35. Dice la Escritura: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hasta ahí. Cuando vemos esta primera sección del versículo 32 hasta la mitad del versículo 35, el autor nos está mostrando los grandes logros de la fe. Ahora, el autor está un poco corto de tiempo. Él nos dice ahí que no tiene tiempo para seguir ilustrando y seguir mostrándole más ejemplos a estos hermanos. Así que en vez de darnos una descripción detallada de estas heroicas hazañas que la fe ha hecho en la vida de estos hombres, él se limita a 6 figuras adicionales, las cuales abarcan el tiempo desde los jueces hasta el tiempo de la monarquía de Israel, hasta el tiempo del rey David. Y termina con la inclusión de los profetas. Ahora, cuando vemos, hermanos, estas historias que yo asumo, como el autor bíblico lo asume, que ustedes las han leído, ustedes saben quién es Gedeón. Yo imagino ustedes alguna vez han escuchado de Gedeón, alguna vez han escuchado de Barak, alguna vez han escuchado de Sansón, ¿cierto? El tristemente famoso Sansón. De Jefté, aunque no es muy conocido, pero aparece en el libro de Jueces. Yo asumo que ustedes han leído de David, de Samuel y de los profetas. El autor usa a estos hombres de una manera resumida y corta para mostrarnos lo que estos hombres han hecho. El primero que se nombra aquí es Gedeón, un poderoso ejemplo de la fe, ¿cierto? Ahí en Jueces capítulo 7 vemos a este hombre siendo llamado a la guerra, pero de una manera inusual. Este hombre cree que él se va a enfrentar al ejército de los madianitas con un gran ejército, pero Dios le dice que solamente él va a ir a la batalla con 300 hombres. Y vemos a este hombre derrotando al ejército de los madianitas con unas antorchas y con unas jarras vacías. Eso es todo lo que él hace. Jueces 7, del versículo 7 hasta el 25 está esta historia. Luego, después de esto, vemos a Barak, uno de los jueces que gobernó a Israel. Fue un líder militar junto con Débora y llevó a derrotar a general Sísara y a todos los cananeos en capítulo 4 de Jueces, del versículo 8 hasta el versículo 10. Vemos después de esto al tristemente recordado Sansón, que es recordado por su gran fuerza, no por su fe precisamente. Y sin embargo, a pesar de estas debilidades, este hombre Sansón fue un gran campeón de Israel durante el momento de la opresión de los filisteos al pueblo de Israel. Esto se encuentra en Jueces 13 hasta Jueces 16. ¿Y qué podemos decir de Jefté? A menudo se recuerda por un voto que él hace tonto, una imprudencia que él comete. Él pone su fe en Dios y confía en el poder de Dios para derrotar a los amonitas. ¿Qué podemos decir de estos hombres? Gedeón, un hombre cobarde que confiaba más en una cantidad de hombres que en Dios. Vemos después a Barak, también un hombre con debilidades, tanto así que él tuvo que tener a una mujer, a Débora, que lo animara, que lo empujara, que no fuera cobarde. A un hombre que la pensó muchas veces para ir a la guerra y tuvo que una mujer animarlo para ir. ¿Qué podemos decir de Sansón? Bueno, ¿qué sí podemos decir de Sansón? Un hombre supremamente sensual, ¿cierto? Que después de la muerte de su esposa se entregó a los placeres de su carne. Y gracias a esa locura que cometió Sansón, puso en peligro al pueblo de Israel por su necedad. ¿Y qué podemos decir de todos estos hombres? Hermano,
que a pesar de todos sus pecados, esto no fue estorbo para que Dios les usara a ellos. A pesar de su gran debilidad, y como decíamos con el hermano Camilo, ¿cómo puede un hombre sensual como Sansón, Dios mío, ser salvo por Dios? Bueno, es porque Dios nos ve a través de los ojos de la fe, a través de Cristo. Y a pesar de nosotros mismos, nuestro Dios y nuestra fe, aunque débil, si es verdadera, es una fe que salva al creyente. Y yo creo que si vemos a estos hombres, no nos vamos a parecer en nada en ellos sus victorias, sino más bien en todos sus errores y sus pecados. ¿Cierto? Todos nosotros hemos y tenemos estos pecados que tienen estos hombres. ¿Qué decir de David, por ejemplo? Un hombre que gracias al deseo de tener a una mujer mandó a matar a su marido con tal de tapar un pecado de adulterio que él cometió. Y aún así es llamado en las Escrituras un hombre según el corazón de Dios. Yo digo, Dios mío, es increíble. Cada uno de estos hombres nos muestra la debilidad, hermanos. Y aunque su fe fue menos que perfecta, no impidió que ellos fueran un ejemplo, hermanos. Es increíble pensar cómo David es puesto aquí como un ejemplo de fe. Si nosotros vamos al recuento del libro de Primera y Segunda de Samuel, vamos a ver que David es totalmente lo contrario. Pero para Dios, hermano, la fe verdadera, aunque sea pequeña, aunque el creyente tropiece, aunque el creyente caiga, aunque el creyente se arrastre, aunque el creyente peque muchas veces, esta fe le va a impulsar siempre a llegar hasta el final. Su fe era menos que perfecta. Lo que el texto nos muestra es que estos hombres no eran perfectos. ¿Qué decir del profeta Samuel, que comenzó como un niño, oyendo la voz de Dios en el templo, y luego fue uno de los grandes jueces de Israel? Fue el que cuidó a Israel casi hasta el tiempo de la monarquía. Fue el último. Sirvió a Dios alegremente y con coraje. Enfrentó cualquier oposición. Fue un hombre íntegro en todo lo que hizo. Miren las hazañas que dice el texto que hace la fe. A través de la fe sometieron reinos, obraron justicia, obtuvieron promesas. Luego de allí él pasa al profeta Daniel, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego. Probablemente está hablando de los amigos de Daniel. Escaparon del filo de la espada, de la debilidad se hicieron fuertes, se volvieron valientes en batalla. Expulsaron ejércitos extranjeros. De gente tan débil y pecadora. Solo la fe hizo esto en la vida de estos creyentes. Ahora, hermanos, estos logros suenan como fantasías de una historia infantil, ¿no? Como cuando le cuentan a los niños la historia de un caballero que mata a un dragón, ¿cierto? Rescatando a la princesa que está en una torre. Así suenan estas historias, como historias fantasiosas, ¿cierto? Pero, hermanos, lejos de ser fantasiosas, estas historias nos muestran, hermanos, que los creyentes solo pueden transitar por un solo camino, y es el camino de la fe. No hay otro lugar no hay otra forma de llegar a la ciudad celestial si no es por medio de la fe. No hay otro camino. Todos caminamos por la fe. Todos seremos preservados por la fe, y todos venceremos por la fe si perseveramos hasta el final. Todas estas victorias de los santos del Antiguo Testamento fueron logradas por la fe. Vean ustedes las victorias de ellos. Sometieron reinos. Todo lo que vemos ahí, vivimos el recuento de Josué, y toda la conquista de la tierra prometida fue por la fe. Todo lo que David hacía, a ir a la batalla, a ganar, a sacar a todos estos pueblos, a subyugar a todos estos pueblos que eran enemigos de Israel, el texto nos muestra que todo esto lo hicieron por la fe. Salomón impartía justicia por la fe. Y muchos de ellos lograron recompensas espirituales, como dice el texto, obtuvieron promesas, recibieron lo que Dios les había prometido. También fueron liberados de la muerte, la boca de los leones fueron cerrados, como en el caso de Daniel. Y ahí en Daniel 6:23 dice que los leones no le mordieron, no lo comieron, porque confió en su Dios. Daniel 6:23.
Luego en Daniel 3, versículo 16 al 30, se nos muestra a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes apagaron la violencia de las llamas cuando fueron lanzados al horno de fuego. Fueron sacados de allí por su negativa a adorar a los dioses falsos. Dios premió su fe y no les pasó nada, ¿cierto? Eso lo vimos como un ejemplo de decir la verdad siempre, en toda circunstancia, hasta la última consecuencia, ¿cierto? Eso lo vimos hace 8 días. ¿Y qué decir después de los profetas? De Elías, Eliseo y Jeremías, que escaparon del filo de la espada como Elías, que esta mujer Jezabel lo buscaba para matarlo. Y aunque no pareciera verdad, este hombre estaba atemorizado, pero el texto nos dice que por la fe él huyó y escapó del filo de la espada. Historias como la de David y Goliat son historias de que este hombre David mató a Goliat por la fe. Eso es lo que nos ilustra, que de la debilidad se hicieron fuertes. Todas estas cosas, hermanos, hace la fe en la vida de los creyentes. Si hay un lugar en la Escritura donde nosotros pudiéramos hacer alarde de los milagrosos efectos de la fe, sería precisamente en estas historias. Así que, hermanos, la fe hizo que todos estos hombres y mujeres hicieran todas estas proezas y maravillas. Es más, el texto nos muestra ahí después que muchas de estas mujeres, hablando probablemente de los milagros de los profetas, recibieron a sus hijos de entre los muertos. Estas mujeres por la fe creyeron a lo que estos hombres les dijeron y sus hijos fueron resucitados, al menos en el caso de Elías y Eliseo. Todas estas cosas, hermanos, son las victorias emocionantes de la fe. Pero en segundo lugar, hermanos, el texto nos muestra, creo que una de las partes con las que más nosotros nos identificamos, y son las virtudes perdurables de la fe, que son del versículo 35 hasta el 40. Y aquí es donde más énfasis voy a hacer, hermanos. Ahora, en la segunda mitad del versículo 35, se nos habla de otros. Noten ustedes cómo cambia el texto. Otros. Hasta aquí el autor ha hablado acerca de las maravillas y las victorias y todo lo que por la fe estos hombres hicieron a pesar de su debilidad. Cómo estas mujeres recibieron sus muertos y cómo todos estos hombres hicieron grandes proezas. Pero luego el texto nos muestra ese contraste de la fe, la otra cara de la moneda, hermanos. La que los predicadores de la prosperidad evitan enseñar y no saben enseñar y no conocen. Aquí se acaba ese cuento de que la fe siempre es andar de victoria en victoria. Y es ciertamente, la Escritura lo dice, pero no es la clase de victoria la que usted y yo nos imaginamos. Dice el texto, versículo 35 en la parte B: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Esta segunda descripción parece ser todo lo contrario a lo que acabamos de leer. ¿Acaso la fe, autor de los Hebreos, no es una cosa gloriosa, no es una cosa que nos lleva de victoria en victoria? Sí, pero también Dios ha dispuesto que soberanamente otros creyentes sufran y de esa manera ellos demuestren su fe. Así que unos demuestran la fe a través de grandes victorias y de grandes liberaciones, pero otros lo hacen de otra manera. Y esta transición que vemos en el texto es supremamente importante, hermanos, porque no todos los creyentes experimentarán liberaciones milagrosas. No todos los creyentes serán rescatados de sus aflicciones. No todos los creyentes tendrán una buena vida en este mundo. No todos los creyentes tendrán lo que querrán en este mundo. No todos, hermanos. No todos. Muchos de ellos, por la providencia divina, al contrario de los primeros, pasaron y pasarán muchas aflicciones, muchas privaciones. No fueron rescatados como en el caso de los amigos de Daniel, sino que fueron dejados a la muerte. Algunos fueron torturados y murieron.
Así que, hermanos, tener fe verdadera en Dios no es garantía de comodidad y seguridad en esta vida. ¿Quién dijo eso, hermano? Dios no siempre hace milagros. Dios no siempre liberará a su pueblo. Dios no siempre los salvará de la muerte. Dios no siempre los salvará de una enfermedad, hermano. Dios no siempre los liberará de alguna cosa. Porque Dios tiene un plan soberano con el creyente. Y a algunos Dios permitirá que sean torturados. Es más, en una traducción, en una de las partes del texto dice, y algunos fueron estirados. Se dice que hubo un hombre llamado Eleazar que fue estirado como un tambor y golpeado hasta la muerte, destrozado. Dice el texto que no solamente unos tuvieron que ser torturados físicamente, sino que otros tuvieron que soportar la burla de quienes los odiaban. La primera parte del texto parece un sueño, parece el cielo en la tierra. La segunda parte parece una pesadilla. ¿Cierto? Muchos de nosotros nos podemos identificar más con la segunda parte que con la primera. Sentimos que ser creyente es una pesadilla en vez de un sueño. Parece que no estamos conquistando reinos, sino que todo lo contrario, los reinos nos están conquistando a nosotros. Parece que los leones no tienen su boca cerrada, sino que los leones nos están devorando. Parece que en vez de ser rescatados del fuego, el fuego nos está consumiendo. Parece que en vez de ser guardados del filo de la espada me está dando cada vez más fuerte. Pero hermanos, Dios está ahí y Él es soberano y la fe está actuando a pesar de que todo parezca estar fuera de control. La fe, hermanos, es lo que nos ayuda a perseverar aún en medio de que no veamos victoria, sino que la fe hace, hermano, que nosotros podamos soportar toda clase de aflicciones poniendo nuestra mirada en la eternidad, hermanos. Para muchos de esto el dolor no fue quitado. Para muchos de esto las aflicciones no desaparecieron. Para muchos de ellos sus enemigos no se acabaron. Todo lo contrario, murieron. Y aunque el mundo trató de apagarles la fe, hermanos, aunque el mundo trató de que ellos dieran su brazo a torcer, su fe era indestructible, hermanos. Su esperanza nunca les fue quitada. Y aunque sufrieron mucho, no claudicaron, sino que fueron vistos, como el autor dice, como indignos de este mundo, hermanos. Y a mí esa es una expresión que siempre me conmueve. Hermano, un creyente verdadero es un santo caminando en una tierra llena de pecadores de la cual el mundo no es digno. No es digno de poder nosotros ver grandes ejemplos de hombres sufrientes, que son inclusive para nosotros puestos como una vergüenza, porque no sufrimos ni la mitad de ellos, hermanos. No sufrimos ni la mitad de ellos. No somos ni siquiera dignos de seguir su ejemplo. No somos ni siquiera dignos, hermanos, de ellos. Esta es la clase que Dios ve como una fe preciosa. Esta es la clase de fe que Dios ve como el éxito verdadero. Y hermanos, déjenme recordarle, no seremos salvados sin esa fe. La fe que hizo que estos hombres santos padecieran, sufrieran y sobre todo soportaran, es la fe verdadera que lleva al cielo, hermanos. No hay otra clase de fe en la Escritura. No es una mera fe, una fe de estar de acuerdo con doctrinas. Ah, sí, yo creo en la elección. Sí, yo creo en el Evangelio, ¿sí? Pero en mi vida no se evidencia nada de eso. Esa clase de fe es una fe engañosa. Una fe que en el día final no le servirá a nadie como consuelo en el lecho de muerte. Hermanos, ya sea que vivamos una vida buena en este mundo o que tengamos que pasar por muchas aflicciones, lo cierto es, hermanos, que en ambos casos la fe tiene que ser evidente. Ya sea que tengamos muchas victorias en nuestra vida, la fe allí debe ser evidente. Ya sea que tengamos que padecer y sufrir, la fe debe ser evidente. Hermanos, Dios dispone de circunstancias en la vida de muchos de nosotros que están marcadas por aflicciones, que están marcadas por circunstancias adversas, por enfermedades, por escasez. Pero con todas estas cosas, la marca indiscutible, indeleble de los verdaderos creyentes es que ellos permanecerán fieles hasta la muerte, hasta el final. ¿Qué si Dios no cambia las circunstancias, hermanos suyas? ¿Qué si Dios en su providencia ha dispuesto que esta es la mejor manera en la que usted irá al cielo? ¿Qué si esa es la disposición de Dios? A través de esa enfermedad que usted tiene, hermano o hermana, a través de esa escasez, a través de esas aflicciones y sufrimientos, ¿qué si Dios ha dispuesto que esa es la mejor manera de ir al cielo, hermano?
Lo que usted tiene que hacer es estar firme en la fe, con los ojos puestos en la eternidad, creyendo en las grandes promesas de Dios, fortaleciendo su fe todos los días a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué si Dios no cambia sus circunstancias, hermano? ¿Qué si Dios no las cambia? Probablemente usted no esté en la primera parte del texto, sino en la segunda. Probablemente usted no experimente esas victorias, pero sí las adversidades. Así que la fe poderosa se despliega cuando el creyente soporta y sobrelleva las maldades de este mundo. Lleva sobre sí sus propias enfermedades y males. Cuando predomina la fe, hermano, no podemos desmayar en medio de las adversidades. La fe es indestructible. La fe nunca, nunca dará el brazo a torcer. La fe siempre predominará hasta el final. ¿Qué es lo que tiene en común la primera parte de estos creyentes y la segunda? La fe. Es todo lo que hay en común en ellos. La gente en ambas partes se caracteriza por la fe. Mire cómo dice el versículo 39. Y todos estos, abarcando a todos, dice al final, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Eso ya lo hemos discutido en otros sermones. La fe no obtendrá siempre lo que les es prometido en esta vida. No siempre. No siempre. ¿Qué tienen en común todos estos otros? Todos estos. Todos debían actuar de la misma manera. Ahora, hermanos, todos estos hombres y mujeres desconocidos no fueron librados de circunstancias difíciles. Sin embargo, Dios honra su fe. De hecho, hermano, muchas veces se necesita más fe para soportar que para estar feliz. Volvamos al texto de Hebreos. Dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Miren ustedes la actitud de estos creyentes verdaderos. No se nos dice quiénes son, pero son hombres de fe. Y mire que ellos, en vez de salir corriendo, de querer salir de esas circunstancias adversas, dicen: no, yo no quiero el rescate, no quiero ser liberado de esta circunstancia, no quiero. ¿Cuál es la razón por la que ellos no aceptaron el rescate? A fin de obtener mejor resurrección. Es una muestra clara de que estas personas que sufren aquí en el texto tienen sus ojos puestos en la eternidad y no en sus circunstancias presentes. Ellos prefirieron morir a fin de tener una mejor resurrección. Es decir, para que en el día final ellos tengan una recompensa. Y probablemente puede estarse hablando aquí de los amigos de Daniel. Probablemente. Mire cómo dice ahí en Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey: Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte este asunto. Hablando de cuando este hombre pone una estatua y todo el mundo se arrodilla menos ellos tres. Y entonces el hombre viene y los trae y les dice: bueno, ¿qué pasa? Y dicen: no nos importa. Vamos a leer todo el capítulo 3, o bueno, toda la parte del capítulo 3, para ilustrarlo más fácil, porque probablemente hay gente que no lo ha leído o no lo conoce muy bien. Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes y oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua. Versículo siguiente. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la flauta y la bocina, bueno, todos estos instrumentos,
ellos deben postrarse. Versículo siguiente. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír del son de la bocina. Bueno, todos estos instrumentos, estoy acortando por el tiempo. Se ha echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego, por la fe, añado yo al texto, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos este asunto. No es necesario que hablemos de esto. No estamos negociando. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es la respuesta de la verdadera fe, hermanos. Ellos no dijeron: yo decreto y declaro que de aquí me van a sacar el horno del fuego y Dios no me va a pasar nada. No. Vamos a ir y Dios nos va a salvar. Y si no nos salva, bueno, le dejamos claro que no vamos a adorar a su Dios. A eso es lo que el texto de Hebreos se refiere. Y ellos ni siquiera aceptando el rescate, lo hacen para tener una mejor resurrección. Ahora, hermanos, mire la diferencia de esto con la teología de la prosperidad, hermanos. La teología de la prosperidad dice que todos debemos ser ricos y estar sanos. Pero según este punto de vista, la única razón por la que no experimentamos todas estas cosas, ¿cierto? No tenemos riquezas porque nosotros no decretamos y declaramos y no hacemos pactos. Pero en este texto se nos muestra lo contrario. El versículo 37 afirma que una de las dificultades de esta fe es que muchos de ellos murieron y muchos de ellos inclusive están dispuestos a morir. Todo lo contrario a la teología de la prosperidad, hermanos. Todo lo contrario. Después vemos a Elías, hermanos, como lo dije anteriormente. Juez, Primera de Reyes 19. La vida de Jeremías, por ejemplo, también es un ejemplo de que este hombre sufrió por la fe. Fue tirado a una fosa. Jeremías 26, la vez pasada lo leímos. Por la fe unos viven, por la fe otros mueren. La fe no libró a algunos creyentes del sufrimiento. A veces lo libraba, a veces no. A veces Dios lo rescataba, a veces no. Más adelante vemos, libro de Hechos, capítulo 12, vemos al apóstol Santiago muriendo a espada, decapitado. Pero luego vemos a Pedro escapando. En uno, Dios quiso que muriera y el otro fue rescatado. Hermano, esa es la verdadera fe. Estos hombres rechazaron ser rescatados por Dios con tal de tener algo mejor en la vida venidera. Ellos perdieron su vida, como acabamos de cantar, ¿cierto? Para ellos el morir es ganancia. Para ellos el morir era mucho mejor. Para ellos era algo preciado. Ahora, ¿qué obtuvieron estos hombres al final del texto? Todos tuvieron un buen testimonio de la fe. No importa si algunos tuvieron victorias, no importa si los otros tuvieron aflicciones, al final Dios los ve a ellos y dice que ellos tuvieron buen testimonio de la fe, es decir, Dios habló bien de la fe de estos hombres. Hermanos, y eso es lo único que importa realmente en la vida de un creyente. No lo que el mundo diga, sino el testimonio que Dios dé de nuestra fe.
Y la fe, en vez de ser extinguida por muchas pruebas, por muchas opresiones, prevaleció y quedó demostrado al final la autenticidad de la fe de estos creyentes. Estos creyentes murieron sin poseer las promesas, murieron con las manos vacías, pero perseveraron hasta el final, sabiendo que la recompensa de la fe no se recibe siempre en esta vida. Ahora, hermanos, como dice Juan Calvino, si todos estos creyentes del Antiguo Testamento perseveraron hasta el final con una pequeña luz, con un pequeño conocimiento, dice Calvino, ¿cuánto más deberíamos ser fieles nosotros, ya que tenemos al sol de justicia alumbrándonos? Si ellos con un poquito de revelación fueron fieles hasta el final, ¿cómo nosotros podemos excusarnos de volvernos atrás teniendo todo el tamaño de la revelación que Dios nos ha dado en Cristo ahora en el Nuevo Testamento? No hay una sola excusa para que alguien abandone la fe y se vaya atrás. No hay excusa. Si estos creyentes con un poco de conocimiento acerca de la verdad fueron preservados hasta el final en su fe, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Si usted está pensando volverse atrás, déjeme decirle, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, no hay más rescate para usted. Tiene por inmunda la sangre de Cristo. No hay más restauración por el pecado. Si usted se vuelve al mundo con la excusa de que esto de ser cristiano es muy difícil, esto es muy duro, déjeme decirle que estos santos del Antiguo Testamento tenían menos luz y sufrieron hasta el final. John Piper dice este texto: el rasgo común de la fe que escapa al sufrimiento y la fe que soporta el sufrimiento es la misma. En ambas se implica el creer en Dios como aquel que es mejor, como aquello que es el objetivo final de nuestra existencia y es lo mejor. ¿Qué puede hacer la muerte sino quitarte simplemente el impedimento para estar cerca de Dios? Cuando tienes todo, la fe dice que Dios es mejor, y cuando pierdes todo, la fe dice que Dios es lo mejor. ¿Qué cree la fe en el momento de la tortura? Que si Dios me amara, ¿saldría yo de esto? No, la fe cree que hay un tipo mejor de resurrección para los creyentes, que es mejor que el milagro de escapar del sufrimiento. Hay una resurrección mejor, que vale la pena, y a la cual todos los creyentes miran hacia la eternidad. Esa es la fe verdadera, hermano. La fe verdadera no es, Señor, sácame de esto. Al revés. La fe verdadera dice, voy a perseverar aún en medio de este sufrimiento, aún en medio de esta adversidad, no voy a dar mi brazo a torcer. Y para ilustrar más claramente este punto, quiero hablar esta mañana de un hombre que fue un gran ejemplo de sufrimiento. Que si pudiéramos pensar en Hebreos 11, el primero que se nos vendría a la mente es Dietrich Bonhoeffer. Un hombre que dejó su prestigiosa posición como profesor de la Universidad de Berlín para unirse a las filas de cristianos que estaban en contra de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre se enfrentó a Hitler y a todos los nazis dentro de la iglesia alemana. Decía un profesor de teología sistemática acerca de Bonhoeffer, diciendo que era un tonto, diciendo esto: es una lástima que nuestra mejor esperanza en la facultad sea desperdiciada en la lucha por la iglesia. Este hombre fue arrestado y fue encarcelado. Fue colgado en el campo de concentración de Flossenbürg. Y su cuerpo fue arrojado a un lado en una pila de cadáveres y fue quemado hasta el final. Y lo más tremendo es que su muerte se dio 2 días antes que el ejército americano liberaran a este campo de concentración. 2 días antes de ser libres. Mientras él se enfrentaba a la furia del Tercer Reich de Hitler, Bonhoeffer dijo lo siguiente: la pregunta más correcta no es cómo puedo heroicamente sacar lo mejor de una mala situación, sino cómo puedo sufrir de una manera mejor para Cristo. Así que en el versículo 40 de este texto podemos pensar de un hombre como Bonhoeffer. Dice el texto al final que Dios ha provisto de algo mejor para nosotros, para que estos creyentes no sean perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, aquí hay algo que me parece a mí emocionante en el texto, hermanos.
Hemos hasta aquí visto todo el recuento de estos hombres y mujeres, sus grandes ejemplos de la fe, todo lo que ellos han sufrido. Pero podemos ver al final algo impresionante que dice el autor de los Hebreos. Y dice que todos estos hombres sufrieron por la fe, todos estos hombres tuvieron batallas por la fe, victorias por la fe. Pero dice ahí, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, ustedes, Él y yo, para que no fuésemos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, hermanos, que así como ellos sufrieron todas estas cosas para que su fe fuera perfeccionada hasta el final, nosotros hoy en el Nuevo Testamento hacemos parte también de Hebreos 11. Usted y yo hacemos parte de esta gran historia de la fe de Dios. La historia de Hebreos 11 no se ha terminado, hermanos. Ustedes y yo somos la continuación de Hebreos 11. Si pudiéramos añadir más a Hebreos 11, ¿qué se pudiera decir de ti, hermano? Por la fe, Michael hizo esto. Por la fe, Stephanie hizo esto. Por la fe, Juan Camilo soportó esto. Por la fe, el hermano tal hizo esto. Por la fe, Liliana hizo esto. Si pudiéramos completar Hebreos 11, hermanos, ¿qué se pudiera decir de ti, hermano? Eso es lo que el autor está diciendo. Hebreos 11 no ha concluido. ¡Qué gran final esta sección! Así concluye esta gran conclusión. Nos incluye a ustedes y a mí, hermanos. Somos parte de la historia de la fe. Dios mira hacia abajo a través de las edades y Él sabe cómo esta historia de la fe se está desarrollando. ¡Qué gran privilegio, hermano! ¡Qué gran privilegio tenemos nosotros! Que el testimonio de estos creyentes no se ha terminado, sino que Dios sigue orando en nosotros hasta el final. Y somos parte de esta gran historia. ¿Qué aprendemos de este texto? Que todos nosotros estamos llamados a vivir por la fe, hermanos. Todos nosotros estamos llamados a completar este capítulo 11 de Hebreos. Todos nosotros tenemos algo de lo cual se podrá decir que por la fe hicimos. Y este pasaje nos enseña en su conclusión que la fe es indestructible. Ni las muchas victorias la van a opacar, ni los muchos sufrimientos la van a apagar. La fe de los creyentes persevera hasta el final, porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan con fe para la preservación del alma. Todos los creyentes pueden conquistar por la fe, y todos los creyentes pueden soportar por la fe. Hermano, hermana que está sufriendo, sigue soportando por la fe. Hay algo mejor para ti. Y probablemente no lo veas en esta vida. Probablemente nunca seas sano en esta vida. Probablemente nunca saldrás de la escasez en esta vida. Probablemente nunca dejarás de sufrir en esta vida. Pero Dios proveyó algo mejor para nosotros. Ahora, hermanos, como aplicación final, una vida de fe no es algo reservado para una élite de santos. La vida de fe es posible para todo verdadero creyente en todo tipo de circunstancia. Una vida de fe es posible para todos los hijos de Dios. Todos estamos llamados a completar Hebreos 11. ¿Cómo la vas a completar tú, mi hermano? ¿Qué se podrá decir de ti si aparecieras en Hebreos 11? Y quiero terminar apelando aquí a mis amigos que no son cristianos. Amigos, ustedes que no son cristianos, probablemente ustedes se identifican con la primera parte del texto. Ustedes, amigos que no son cristianos, buscan en este mundo tener felicidad. Y no los culpo por eso, es verdad, está bien. Pero el problema es cuando esta felicidad se convierte en el objetivo número uno de la vida. ¿Qué pasa cuando viene el dolor, querido amigo sin Cristo? ¿Qué pasa cuando las cosas no se dan como tú quieres? Cuando vienen las adversidades, ¿en qué te puedes aferrar tú para sufrir en este mundo, querido amigo sin Cristo? No hay esperanza para ti en este mundo si estás lejos de Dios. Sufres, te sientes mal. Y muchos hemos visto, sobre todo en esta ciudad, gente que va a un puente y se lanza porque no tiene esperanza en Dios, no conocen a Dios.
el que está sin Cristo no posee la fe que le hace ver el sufrimiento más allá de este mundo. El hombre sin Cristo ve este mundo como algo fuera de control. La caída le ha hecho pensar que tú, amigo, eres Dios y que tú puedes controlar todas las circunstancias. No hay esperanza para el hombre. Amigos, sin Cristo no hay manera de soportar el sufrimiento si no es por medio de Cristo. Solo Cristo le da el verdadero sentido al sufrimiento. Solo Cristo le da el verdadero sentido al sufrir en este mundo. Solo Cristo nos puede dar una clara visión de sus propósitos eternos y nuestro sufrimiento en este mundo, en esta vida presente y lo que nos espera en la vida venidera. Amigos, sin Cristo, hoy te es ofrecido Él en esta mañana para que veas el sufrimiento de otra manera, para que vengas al Evangelio y veas que el sufrimiento hace parte de la santificación del creyente. Amigos, sin Cristo, solo Él y el Evangelio le da sentido a sufrir en este mundo. Ven a Cristo. Ven a su palabra. Aprende de su palabra. Arrepiéntete de esa forma de pensar tuya. Y ven a Cristo en esta mañana. Hay un mundo más allá del mundo material, querido amigo, sin Cristo. Hay un mundo después de la muerte. Hay un mundo totalmente distinto a lo que nosotros vemos. Y esa realidad es la que todo hombre sin Cristo un día tendrá que afrontar. Amigos sin Cristo, yo te invito en esta mañana a que vengas a Él, a que te arrepientas, a que creas en Jesús, a que pongas toda tu confianza en el sacrificio de Cristo y seas salvo. Que cambies tu cosmovisión, que cambies la forma de ver el mundo y vengas y veas cómo la Escritura nos muestra el verdadero sentido de la vida. No hay sentido para este mundo fuera de la realidad que Dios nos muestra en su palabra. Y solamente a través de la fe podemos entender esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.